Los invito a ponerse en pie, lo vamos a hacer así, adiantado, harto rato sentado, pónganse en pie un minutito, se van a volver a sentar. Párense, pues. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 26 al 37. Vamos a hacer algo que hacíamos antes, vamos a volverlo a hacer. Vamos a leer, o traten de ponerse al unísono. Yo leo el primer verso, ustedes leen el que sigue, del 26 al 37. ¿Estamos listos? ¿Amén? Todavía no. Frena, Javier. Frena. Falta luz, me están diciendo aquí. Nos damos cuenta que estamos más viejitos ya todos. Los lentes, ya hay que usar lentes nomás. Nos resistimos, ¿ya? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Padre, oramos para que nos ayude, Señor. Quisiéramos tener el corazón de María, Señor, con respecto a esta entrega, Señor. Y al mismo tiempo queremos darte gracias por permitirnos ver con nuestros ojos de la fe cómo fueron las cosas y cómo ocurrieron, Señor. Gracias por eso, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y rogamos que tú nos instruyas esta mañana, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, aquí nuevamente vemos al ángel Gabriel, ¿no es cierto? Haciendo algo al cual Dios lo ha enviado a hacer. Pero dice aquí: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Quiero hacer una fe de rata. La semana pasada me llamaron la atención. Yo dije que Jesús había nacido en Nazaret. Obviamente no, nació en Belén. Así que fe de ratas, ¿ya? Sorry. No puedo dejar de pensar, a pesar de que Lucas aquí le está hablando a Teófilo de algo que está ocurriendo ya con otra persona. Se nombra la situación anterior, pero no puedo dejar de pensar en el papá de Juan el Bautista. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él? Porque tal como nos cuenta aquí la Escritura, han pasado 6 meses. 6 meses en los que Zacarías no ha podido hablar. 6 meses en los que seguramente, yo no sé, su mente, yo lo decía el otro día, piensen, 6 meses sin hablar. Y queriendo decir tantas cosas y al mismo tiempo, a lo mejor pensando tantas cosas en realidad, a lo mejor recriminándose producto de lo que estaba viviendo, porque no se olvide que lo que está viviendo es exclusivamente por su falta de fe. El ángel fue tremendamente claro con él.
Le dijo, por cuanto no has creído mis palabras, tú no hablarás en 9 meses. Entonces, no es menor de alguna manera no tener fe en un momento determinado. Yo creo que siempre he sido bien consecuente con todos ustedes cuando les he dicho las cosas como son y que la vida en Cristo no es algo sencillo y que realmente, como dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4, verso 12, no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que nos puede sobrevenir en algún momento. Y que en esos momentos realmente debemos echar mano de la fe, que no nos ocurra a nosotros lo que ocurrió también, como yo colocaba el ejemplo con estas personas, haciendo mención que lo que había ocurrido en el libro de Josué, el capítulo 6, tenía una contraparte que era Números capítulo 13. Porque en Números capítulo 13 hay un grupo de personas a la cual Dios le ha dado una palabra y le ha dicho que el lugar, yo imagino que le dijo lo mismo que a Josué, el lugar que tú pises será tuyo. Pero a ellos se les ocurrió ir y de alguna manera investigar, averiguar, y dice que fueron 12 de esas personas, uno de cada líder de la tribu, de las tribus, a mirar ese lugar. Y ellos lo que vieron en ese lugar, vieron lo que Dios le había dicho, pero los ojos de ellos no se fijaron en lo que Dios le había dicho, sino más bien se fijaron en las dificultades que habían allí, en los gigantes, en los edificios, en el tremendo muro que a lo mejor... Y cómo lamentablemente tiene que pasar una generación entera, tienen que pasar 40 años, tienen que morir el último de ellos, para que la generación que venga pueda ver que esos mismos muros que sus padres habían dicho que era imposible, ellos los vieron caer simplemente creyendo lo que Dios les ha dicho. Porque lo único que ellos hacen es creer. Ellos no hacen otra cosa. Y lo otro que obviamente se les ruega a ellos, que se lo dice Josué, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas. Es lo único que Dios nos ruega a nosotros. Entonces, qué tremendo eso, reitero, el pensar, el considerar a este hombre lo que está viviendo y aún le faltan 3 meses que vivir para que vuelva el habla a él. Ahora, lo tremendo de todo esto es que la situación que le está tocando vivir a él como familia, porque lo que nos decía el texto es que lo que él hizo, ¿no es cierto?, luego que cumplió el trabajo que le había sido encomendado, ir y estar ahí en el lugar santo, dice que vino y se fue, porque esto es tremendo. Ayer lo decía Carlos, hablando un poco acerca del matrimonio o de cómo Dios le da tanta importancia al matrimonio y a la unidad entre el hombre y la mujer, que las personas cuando hacían algo en referencia a lo que Dios le había enviado, luego Dios le da una tremenda vacación. Aquí, por ejemplo, dice claramente que después de que él hizo lo que tenía que hacer, fue, ¿no es cierto?, y se tomó unas vacaciones y se fue a estar con su mujer. Y ahí ocurre obviamente lo que se le había anunciado a él, que iba a ser padre de un ser maravilloso como es Juan el Bautista. Por eso dice el 23, cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer. Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Y dice que el mes siguiente, ¿no es cierto?, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Quiero detenerme un poco en esto en relación a las cosas sobrenaturales. ¿Por qué razón? Porque lo que van a seguir viviendo ellos como familia, van a seguir siendo cosas sobrenaturales. Porque ya es sobrenatural que esa mujer tenga un hijo a la edad que tiene. Pero ahora viene algo mucho más sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque ahora ellos van a tener conocimiento, ahora obviamente de algo escrito, de algo que ha sido predicho.
Pero quiero llevarte a pensar en algo. Yo no sé si te ha pasado a ti. Nosotros solamente llevamos en este planeta, yo llevo en este planeta 64 años. Y han habido tiempos en donde uno realmente siente la ausencia de Dios y en poco tiempo, digamos, no sé, pues ponle que pase un tiempo, semana, no sé, pues donde de repente algo te sucede y tú piensas como que Dios está tan ausente. Piensa en lo que significa haber estado ausente de alguna manera de la voz de Dios por 400 años. Que Dios no ha emitido una palabra. Y a este hombre le toca vivir toda esta situación sobrenatural y vuelvo a reiterar, aún más sobrenatural. ¿Por qué? Porque tal como nos relata el texto, el ángel viene a anunciarle a una virgen, ¿no es cierto? Ahora, algo interesante con eso. Las Biblias nuevas, yo siempre los animo a que lean las Biblias nuevas. Son fáciles de leer, las Biblias buenas, son buenas para leer cuando uno es un nuevo creyente. Yo cuando conocí a Cristo, mi Biblia, la que leí era Dios habla hoy, fue increíble. Pero también hay que tener cuidado porque detrás de las Biblias nuevas a veces hay mucha mano de hombre. Por ejemplo, hay una Biblia en donde este texto lo cambian haciendo mención que no es una virgen, sino que es una mujer, pero quitándole esta esencia. Porque reitero, lo que le va a ser anunciado a María y que va a tener conocimiento, porque de eso es lo que quiero mencionar, no solo Elizabeth, sino que Zacarías, es que esta virgen va a tener un hijo, pero sin la intervención de hombre alguno. Entonces, por eso reitero, creo que es tremendo cuando uno y las familias, especialmente esta familia, está rodeada de lo sobrenatural. ¿Saben? Nosotros como creyentes no debiéramos esperar menos tampoco. A nosotros se nos invita a tener fe. Se nos invita a creer. Si usted lee, yo tengo la seguridad que usted ha leído el Nuevo Testamento más de alguna vez y los evangelios, y ha escuchado a Jesús decir tantas cosas increíbles como a hombres que le dice simplemente ten fe. Hay una persona que un poco menos está falleciendo. Recuerden, hay una situación tan particular, que Jesús va a un lugar porque hay una situación que amerita que él vaya y sucede que viene una mujer, viene otra situación y demoran eso y la persona que necesita, Jesús lo único que le dice, ten fe, cree solamente. O lo que le dijo a aquel romano, ¿no es cierto? Cuando él le dijo, por ejemplo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa. Y cuando la gente podía luego ver las situaciones, y por ejemplo, me encanta ese que un poco menos le preguntó a su siervo, ¿a qué hora pasó esto? Digamos, dime, ¿a qué hora? Oh, fue la misma hora que él me dijo esto a mí. A eso es lo que apelo. A que no nos cansemos de creer que para nosotros hay cosas sobrenaturales. La iglesia, cuando estaban pasando situaciones difíciles, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 23 adelante, luego de pedirle a Dios, porque obviamente necesitaban de que Dios hiciera algo sobre ellos, porque el miedo era real, no es chiste que la autoridad venga y te impida hacer algo y tienen ellos las facultades como que viniera carabineros aquí y nos dijera ustedes no se pueden reunir más, ustedes no pueden hacer esto y esto otro. ¿Qué hacemos nosotros? Más de alguno va a decir, bueno, es la autoridad, más de alguno va a decir, no, me voy a mi casa, pero estas personas no hicieron eso. Estas personas, por ejemplo, Juan y el que estaba con él, cuando le dijeron, ¿saben qué? Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes. Pero eso no significa que no tuvieran miedo. Pero lo que apelo es que cuando ellos van y se juntan al grupo de personas que seguramente lo estaba esperando fuera de Cuatro Norte, estaban afuera en filita, ellos esperando que los soltaran y salieran de la cárcel, luego de haber sido afrentados, ¿no es cierto?
Y dice, y puestos en libertad, del verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndole oído, alzaron la voz a Dios y alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿No es maravilloso eso? Aunque parezca algo tan repetitivo, ¿cuántas veces nos damos cuenta que realmente nos falta la fe? ¿Cuántas veces nos damos cuenta que el Dios al cual servimos realmente es como pequeñito? Porque de alguna manera a veces lo reducimos según el nivel de conflicto que podamos tener nosotros. Pero estos hombres, lo primero que hacen, realzan a Dios, realzan su majestad, traen a su memoria lo que es Él. Y obviamente, por eso dicen, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para decir cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjense que es tremendamente interesante esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen cuando están orando, primero hacen referencia a que lo que está ocurriendo, lo que ellos están viviendo, es algo bíblico. Digamos, es como lo que yo citaba recién, cuando los creyentes están en problemas y a veces de repente como que se sorprenden, ¿no? ¿Y por qué? Siendo que la Biblia dice claramente que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que nos puede sobrevenir en algún momento como si fuera algo extraño. Tú y yo tenemos algo que dice la Biblia que vale más que lo que respalda los dineros o los billetes en este mundo, o en algún momento era así, que es el oro. Dice que tu fe y mi fe es más preciosa que el oro. Por tanto, tu fe y mi fe, ¿qué es lo que tienen que ser? Probadas. Ahora, vuelvo a reiterar, lo que más Dios desea, ¿saben qué? Es moverse, es hacer cosas increíbles. Yo creo que es maravilloso cuando uno trae a la memoria cosas como, por ejemplo, lo que le ocurrió a Eliseo, el siervo de Elías, al cual todo el mundo le decía, quédate aquí, ¿qué va a pasar? Y él, vive mi alma, vive Jehová, que no te dejaré. Y ahí porfiadamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que con sus propios ojos, ¿qué es lo que vio? Un carro de fuego. Y a su amo arriba de él, y cayó su manto. Pero no sé si entienden lo que le estoy diciendo, a lo que Dios nos está animando, a que realmente abramos nuestros ojos de la fe, y que usted no tiene idea de lo que puede ver, y en tantas áreas de nuestra vida. Esto es como, por ejemplo, algo mucho más sencillo, pero que es producto también de las personas que confían en Dios y que confían en que Dios va a abrir la puerta. Nehemías, cuando él oraba, que hallara gracia a los ojos ¿de quién? Del rey. No era chiste lo que él no se podía presentar como él se presentó, porque él se presentó triste. Él era el copero del rey, significaba que él debía estar, era el que de alguna manera sabía lo que el rey iba a comer, y era el que tenía que cuidar de ser asesinado al rey. Entonces, si él tenía una cara mala, podía haber sido muerto. Pero todos conocemos la historia. Entonces, reitero, por eso aquí dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Imagínense todo este conglomerado.
Pero lo interesante, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. Algo muy sencillo, por favor. Nada ocurre en tu vida y en la mía sin que Dios lo sepa. Dice que de Dios viene lo bueno y lo malo, dice la Escritura. Eso dice. Me encanta Lamentaciones, el capítulo 3. Entonces uno tiene que tener esa claridad, porque eso es lo que te afirma a ti en un momento determinado de problemas y de dificultades. El ejemplo que se coloca siempre es el de los discípulos yendo al otro lado, que Jesús le dijo, hey, vamos, subámonos, vamos al otro lado, y él se fue a dormir, ¿no? ¿Y qué es lo que vinieron? Viento y todo lo que ocurrió allí, pues ya ellos lo fueron a despertar, siendo que él les había dicho algo muy simple, ¿vamos dónde? Al otro lado. Y él les tuvo que decir a ellos, ¿qué pasó? ¿Y la fe? Y aún, yo siempre reitero, dice, y él le dijo, ¿y si hay que morir, qué? Entonces, por eso reitero esto. Y aquí ellos siguen orando. Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, lo que decía recién Diego, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esa iglesia no quería menos. Y uno la ve en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, menos mal que no tenía gente que le reclamaba por la hora, ni le decía por un cronómetro, porque dice que estuvo toda una noche y un joven ahí se cayó y se murió. Y él bajó, ¿y qué es lo que pasó? Lo volvió a la vida. Y no era algo así como, ¡ah! Entonces nosotros, yo reitero, ahora no estoy diciendo, por favor, que vamos a estar viviendo en este mundo, pero lo que sí, tú y yo debemos creer que Dios puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiere y nos puede sorprender a nosotros. Entonces, aquí ya ha sorprendido, ¿no es cierto?, a Zacarías haciendo que su esposa concibiera, ¿no es cierto?, en la edad que ella tenía y él tenía. Ahora, eso fue el impedimento, lo que él creía, por lo cual lo que Dios había dicho no se iba a poder realizar. ¡Qué tragedia! Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchas mujeres estériles. Y algo muy tremendo, todas esas mujeres estériles dieron a luz tremendos hijos. Creo que el más malito de ellos, ¿quién cree usted que podría ser? Sansón, que fue hijo de una mujer estéril, Jueces 13. Pero ese hombre, al final de todas las cosas, acuérdense cómo murió. De una manera increíble, hizo más de lo que todo había. Entonces tenemos a Sara, tenemos a Raquel y a Jacob, tenemos a Isaac y Rebeca, tenemos a Ana, la madre de Samuel. Ahora, algo interesante, yo siempre me gusta mucho cuando Dios se presenta a las personas en el Antiguo Testamento, sobre todo, o cuando le trae a la memoria y le dice, ¿saben qué? Yo soy Jehová. ¿El Dios de quién? De Abraham. Si tú lees la historia de Abraham, dime, ¿no es para sorprenderte? Es una historia maravillosa, con todos los ides y todo lo que ocurre con Abraham. A mí me encanta eso, porque de alguna manera Dios también nos hace presente a nosotros que nos parecemos mucho a ellos. ¿Por qué? Porque de repente nos falta la fe y hacemos cosas que a la larga también nos traen consecuencias. Pero bueno, gloria a Dios, porque nos saca de eso y nos levanta. Dios de Abraham, de Isaac. A pesar de todas las cosas, Isaac fue un hombre obediente, fue un hombre, un joven, ¿no es cierto?, que lo iban a sacrificar, un hombre que cuando su papá y su mamá le impusieron, voy a decir eso, porque a él lo obligaron a casarse. ¿Con quién? Dice que cuando la vio, se enamoró de ella y quedó prendado de ella. Y ella, ¿qué es lo que era? También era estéril, po. Entonces, la Biblia está llena de estos ejemplos. Entonces, a lo mejor Zacarías podía pensar esto, pero ahora lo que está ocurriendo es lo que vuelvo a mencionar. Va a ocurrir algo que va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque va a venir una jovencita que va a tener un hijo mientras es virgen. Ahora, la gente se pregunta cómo es eso. Ahora, Isaías 7:4, Miqueas 5:2,
Primero hablan de la Virgen y segundo hablan en dónde van a nacer. Lo tremendo de todo esto, y me gusta, es el portavoz nuevamente. ¿Por qué? Porque nuevamente el portavoz es Gabriel, nuevamente. Y lo que dice aquí, nuevamente reitera, porque obviamente cuando él termina de hablar con Zacarías, ¿no es cierto?, debe haber vuelto a casa. Yo me reía porque si uno va para atrás, acuérdense que Gabriel lo vemos ¿dónde? En el libro de Daniel. Pues si él juntara millas, imagínense el viajecito. Que no es un viaje de aquí a allá, es un viaje hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Es un tremendo viaje de vuelta y ahora un tremendo viaje nuevamente a este planeta Tierra. ¿Para qué? Para hablar con esta mujer. Entonces dice que fue enviado desde el mismo lugar, digamos, fue enviado por Dios desde la misma presencia de Dios. Quiero mencionar algo porque no puedo dejar de mencionarlo. Quiero que vayamos a Mateo, por favor, 22:30. Uno a veces se asombra con estas cosas y quiero leer algo que Jesús le dijo a unas personas. Siempre hay mucho conflicto con respecto a las cosas que van a ocurrir con nosotros luego. Y aquí el conflicto está en aquellos que no creen en la resurrección, ¿no es cierto? Y le colocan el ejemplo de esa mujer que se casó, ¿no es cierto?, con los diversos hermanos, porque esa era la ley, si uno moría, el otro, para que hubiera prole. Entonces Jesús le dijo algo en el verso 29 del capítulo 22. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Digo esto porque a modo de gozo, a modo de, como nos dice la Escritura, cuando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Que saben lo que vamos a vivir? Es tan tremendo en realidad. Es tan tremendo. Primero, si pensamos en esto y miramos otro texto en Primera de Juan para confirmar esto, por favor. Capítulo 3, verso 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, amado. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. No sé si a mí me ponen los pelos de punta en realidad el pensar. Primero, lo que nos dice Tesalonicenses 4:13, cuando les habla Pablo a ellos con referencia a lo que va a ocurrir en algún momento de la historia con un grupo de personas, como hemos dicho, que no van a morir, pero también con los otros que han tenido que partir. Y le dice, ¿sabe qué? Voy a leerlo, dice el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En 1 Corintios 15:50, Pablo le dice a los corintios, saben que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces,
uno se sorprende, uno se maravilla de este arcángel, ¿no es cierto?, que va y viene, pero qué tremendo que nosotros en algún momento en el futuro de nuestra vida, luego que muramos o luego que seamos parte del rapto de la iglesia, vamos a vivir estas cosas y vamos a vivir todas aquellas cosas que el Señor Jesús hizo. Recuerden que Él resucitó y estuvo 40 días en este planeta, comió con los discípulos, desaparecía, aparecía, se movía con la rapidez de la luz. Esas son cosas nuestras, por muy fantásticas que puedan parecer. Por eso quiero reiterar un poco lo que Él les decía y lo que está ocurriendo aquí. Porque lo que va a ocurrir aquí, para sorpresa no nuestra, pero para la sorpresa de muchos que han invalidado, que han querido hacer presente, primero, que no ocurrió lo de la Virgen. Y segundo, los otros que quieren decir que la Virgen permaneció virgen por siempre. Ambos están equivocados. Aquí lo que va a ocurrir es simplemente, ¿saben qué? Lo mismo que ocurrió en el principio de la creación. Cuando usted va al principio, al libro de Génesis, capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la... Esto es lo mismo. Jesús va a venir sobre María, y ella va a concebir. Ahora, algo muy simple. ¿Cree usted en la creación? Entonces, ¿por qué vamos a tener problemas en creer que Dios pueda concebir un bebé dentro del vientre de una jovencita? No debiéramos tener problemas. Hay muchos que lo tienen, pero reitero, lo hermoso de todo esto es eso. Ahora, para mí siempre son sorpresas las cosas en cómo Dios se mueve. ¿Por qué? Porque además de lo que está diciendo aquí Lucas, ¿no es cierto?, que le está diciendo a esta mujer, y que yo estoy hablando de lo que está pasando seguramente o va a pasar porque todavía no viene, falta que María suba hasta donde vive Zacarías para que el Espíritu Santo venga sobre Juan el Bautista, que a pesar que no ha nacido, ya es un ser, y el Espíritu Santo viene sobre él. Hay algo interesante aquí, lo dije el otro día, y también para sorpresa de nosotros, que Dios hace cosas tan increíbles. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Saben? Esto es tremendo. ¿Por qué razón? Primero, reitero, a una virgen desposada. Esta virgen, si usted se recuerda, estaba desposada ¿con qué? Con un varón llamado José. De ahí vamos a hablar cómo es esto. Quiero referirme primero a una ciudad llamada Nazaret en Galilea. ¿Por qué? Porque me encanta Dios, porque Dios siempre rompe los prototipos o los moldes. Siempre queremos o pensamos cosas, nosotros se nos ocurre pensar cosas. Y Dios nos sorprende. ¿Por qué? Porque esta ciudad, miren, por favor, vaya a Juan conmigo, capítulo 1, verso 43 al 46. Aquí la situación es más íntima, pero seguramente si hubiesen más personas en esto, estarían pensando lo que pensó Natanael. Mire, dice, luego de lo que miramos, no sé si la semana pasada o anterior, de lo que ha pasado con Andrés, ¿no es cierto?, que ha ido después de que Juan el Bautista ha dicho, porque pasó Jesús ahí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fueron detrás de Jesús. Jesús les preguntó qué quieren, dónde vives, se quedaron con él todo ese tiempo y luego fueron corriendo a anunciarle a Pedro, hemos hallado al Mesías. Y aquí dice que al siguiente día de esto, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esto es tremendo. Nosotros tenemos unos prejuicios enormes. Nosotros somos tremendamente prejuiciosos. El mundo es prejuicioso. Y Dios le encanta romper con los prejuicios de los hombres. Y le gusta sorprender a los hombres. ¿Por qué razón? Porque si uno mira la Escritura, por ejemplo, cuando el apóstol
Pablo tiene que hablar con respecto a la elección que Dios hace de las personas. Yo siempre lo he dicho, y desde hace mucho tiempo, pueden haber personas que pueden ser mucho mejores expositores que yo, a lo mejor, pero a Dios se le ocurrió ponerme a mí, ¿no? Y así en muchos casos. Y Pablo se encarga de dejar claro algo. Dice 1 Corintios 1, 25 al 29. Entonces, para que no tengamos ni pensemos a veces según nuestro prejuicio o según nosotros, no, si este debiera ser, ¿sabe? Dios siempre va a sorprendernos y va a hacer cosas que nosotros ni siquiera pensamos que debieran ser. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí Pablo, la iglesia de Corinto es una iglesia que tiene muchos problemas. Problemas, ¿por qué? Porque hay ricos, hay pobres, problemas tan grandes que eran tan dados a algunas cosas que menospreciaban otras. Por ejemplo, entre ellos había un pecado enorme que era de un hombre que se estaba acostando con su madrastra, estando su papá vivo y todos felices. Y él tiene que llamarles la atención. Y muchos de ellos pensaban a lo mejor de sí mismos que eran un poco menos, no sé, tremendas personas. Y él tiene que traerle a la memoria realmente lo que ellos eran antes. Porque a nosotros a veces se nos olvida lo que éramos antes. La Biblia dice que estábamos muertos, ¿en qué? En delitos y en pecados. Y algunos, si son honestos y consecuentes, si se van para atrás, yo creo que de repente quieren cerrar la cortina y le llega a dar esta vergüenza. A mí me da vergüenza. Pero lo hermoso de Dios es eso, que Dios nos hace de nuevo y nos puede poner en lugares insospechados. Como decía el otro día yo, porque Dios no anda buscando servicio, anda buscando siervos. Porque cuando Dios tiene un buen siervo, va a tener un buen servicio. Porque hay gente que quiere hacer servicio, pero simplemente para decir yo hago esto, yo hago esto otro, yo hago esto otro. Dios no anda buscando eso. Y a veces estas personas que aparentemente, como dice el propio apóstol Pablo, Dios los saca desde... ¿Saben que esto a mí es brutal? Cuando el Señor Jesús se enfrenta a una situación particular con un hombre que lo ha invitado a su casa, un hombre no menor. Un hombre de posición, que tiene dinero y tiene todo eso, y lo invitó a su casa. Y entró, se coló a la casa de ese hombre una mujer. ¿Se acuerdan o no? Y esa mujer lloraba a los pies de Jesús. Y con su cabello hizo algo que no debía hacer, se lo desenrollaba y secaba. Y el hombre pensó y dijo, si este, él no lo dijo, lo pensó, si este fuera quien dice ser, sabría quién es ella. Y Jesús le dijo, ¿sabes que llegué a tu casa? Primero, no hiciste lo que se debe hacer. ¿A dónde está tu siervo que debía lavarme los pies porque vengo de afuera? No me has ofrecido un vaso de agua ni nada. Pero esta no ha cesado de llorar. Y le contó una parábola, ¿se acuerdan? Y le dijo el por qué. Porque a quien más se le perdona, más ama. A nosotros no se nos deben olvidar esas cosas. No es que uno quiera estar acordándose de sus pecados, pero son necesarios traerlo a la memoria de repente para darnos cuenta de la magnitud de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese perdón maravilloso. Y no solo ese perdón pasado, ese perdón presente. ¿Y saben qué? Ese perdón futuro. La sangre de Jesucristo no solo me limpió de mi pecado pasado, me limpia de mi pecado presente y me va a limpiar. Porque si yo digo que no he pecado, soy mentiroso. Y si digo que no voy a pecar, soy mentiroso también. Porque me voy a caer mañana. No me quiero caer. Pero me voy a caer seguramente. Y voy a acudir a, como dice el libro de los Hebreos, aquel que se puede compadecer de mí porque fue tentado en todo, pero sin pecado. De eso se trata, hermanos míos,
esto. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces nos olvida. A mí me encanta que Dios diga esto, una ciudad de Nazaret llamada Galilea. Me encanta lo que dice Natanael, cómo él establece esta verdad que había entre medio de ellos, cómo Dios va a usar a esta gente, esta ciudad, pero Dios es así. Por eso es lo que estaba leyendo aquí. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo llega más fuerte más adelante cuando le dice, ¿saben qué? No se olviden. A ellos, no estoy hablando de ustedes, por favor. No vayan a pensar que estoy hablando de ustedes. Pero ahí le dice, algunos eran homosexuales, algunos eran lesbianas, algunos eran fornicarios, algunos eran ladrones. Así les dice a ellos. Porque a ellos se les había olvidado y ahora, no sé, pues como algunos tenían un don mejor que el otro, se creían y él tuvo que bajarlo y ponerlo a tierra. Entonces por eso aquí, reitero, me encanta lo de esa mujer, de verdad, porque me gusta, porque creo que siempre lo he dicho y voy a pecar. Que alguna vez lo pensé, dije, ojalá todos hubieran sido marihuaneros, drogadictos, alcohólicos. Porque no es tremendo cuando tú sabes lo que Dios hace en tu vida. Cuando tú vienes de un mundo como ese. Porque hay algunos que siempre estuvieron ahí como, pareciera que siempre ahí como que, pero hay otros que no, Dios nos sacó de la basura misma. Yo cuando conocí a Jesús estaba alcoholizado, estaba drogado ese día. Drogado con anfetamina, con marihuana, con alcohol y con una droga que hasta el día de hoy no sé qué es lo que era que un amigo nos regaló. Y yo lo único que sé que en ese lugar donde desperté en mi casa luego de una pelea en un bar y despierto mirando al cielo y diciendo ¿hasta cuándo, Señor? Me tomo mi anfetamina que me quedan y salgo a caminar. Y busco un amigo que iba a una iglesia y le dije, llévame, por favor. Yo no recuerdo. Pero lo que dicen, yo lloraba a mares allí. Y sé lo que es nacer de nuevo, sé lo que es el otro día, correr a la iglesia y encontrarla cerrada. Estaba cerrada, qué desgracia para mí. Era tan idealista que pensaba que la iglesia debía estar abierta las 24 horas del día. Pero de eso se trata, que Dios es maravilloso. Piensen, ¿a cuántos tú recibirías en tu casa drogado? ¿Recibirías a alguien en tu casa drogado? A mí me recibió en su casa. Y no solo en esta casa, en el cielo. Entonces de eso es lo que se trata esto, hermanos míos. Que no nos olvidemos de estas cosas. El apóstol Pablo se nos deja claro a Timoteo, ¿no es cierto?, cuando él le habla acerca de él mismo y le dice cosas como estas que le voy a leer. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sabe? Mucha gente no se da cuenta de esto. Mucha gente no valora esto. ¿Y saben cuándo lo valoran? De alguna manera, como lo que le pasó a Esaú. Esaú era el primogénito, tenía un montón de privilegios. Pero de alguna manera en esa mente tan carnal, en esa mente tan primitiva de él, pensaba que eso no valía la pena. Y su hermano astuto, inteligente, que anhelaba esas cosas, porque dice que desde antes que naciera salió agarrado de aquí del calcañar, por eso se le puso Jacob, usurpador, engañador. Y sale, ¿no es cierto? Y su hermano dio la oportunidad y le vendió su primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lenteja. Y el libro de los Hebreos dice que después procuraba con lágrimas, Señor, Señor, por favor. Parece que ya no hubo caso allá. Ahora lo tremendo de ese otro hombre que también tuvo que ser consecuente en su momento y reconocer quién era y luchó con Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le cambió el nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob. ¿Cómo te vas a llamar? Israel, gobernado por Dios. Entonces, hermanos míos, de eso es lo que se trata esto. Por eso dice que, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
palabra fiel y digna de ser recibidos por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dicen que al principio decía soy pecador, pero cuando terminó su vida, no soy el pecador, soy el más grande de los pecadores. No es que pecara en el sentido, porque él mismo dice, o la misma escritura dice que nosotros no practicamos el pecado, pero qué tremendo cuando uno es consecuente, cuando uno se da cuenta y sabe quién es. De eso se trata todo esto. ¿Por qué? Porque de verdad, vuelvo a mencionar, yo creo que lo que más tenemos nosotros que anhelar son las cosas de Dios, esas cosas sobrenaturales, pedir el bautismo del Espíritu Santo, pedir Dios que venga sobre nosotros y que haga con nosotros lo que Él quiera. Aquí piensen, vuelvo a reiterar, no lo vamos a alcanzar a ver, pero esta virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de esta virgen era María, nunca había estado con varón alguno. Y va a venir Dios y va a poner en ella a Jesucristo. Entonces, yo te animo, de verdad, te animo a que sigas creyendo, a que sigas colocando a Dios por sobre todas las cosas. Y como dice, y yo siempre lo he parafraseado y he sido, digamos, majadero con esto, lo que me encanta es lo que Jesús dice, porque es importante volver a pensar en eso, sobre todo cuando hay falta de fe, cuando pensamos cosas que no debemos pensar. Y Él dice, ven, mira el campo. ¿Ves esos lirios? ¿Lo ves que está lindo? Salomón, con toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. Yo lo he visto. Y eso que mañana los van a echar al fuego. ¿Ves esa ave? ¿Quién las alimenta? Yo. Hombres de poca fe le dijo a ellos. ¿Y qué le dijo? Y lo que más me encanta es que él dice ahí, porque usted lo lee, dice, él sabe las necesidades. Pero lo único que le dice, busca primero el reino de Dios y tu justicia y las demás cosas te serán concedidas. ¿Saben? Dios puede hacer cosas increíbles con nosotros. Puede ponernos en lugares que nosotros ni pensamos. Si tú y yo creemos y hacemos lo que Él nos pide hacer. O sea, hay que ser consecuente con Dios. Tú tienes que ser consecuente con Dios, con nadie más. Y Dios, tú vas a ver lo que va a hacer contigo y cómo te va a poner en lugares insospechados. Y puede levantarte a ti de una manera increíble. Pero Dios te anima a que tengas fe y sobre todo que tu fe, por favor, la pongas en práctica. ¿Ya? Porque muchas veces se dice que se tiene fe, pero en la práctica, con lo que se hace, se muestra que no se tiene fe. ¿No? Por eso Jesús dice, a Pablo decía claramente que algunos que dicen tener fe, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, tienes que tener cuidado con eso, porque nosotros hoy tenemos fe, pero de repente Dios empieza a escudriñar cosas. Dios te anima a eso, a que creas. ¿Sabes? Me gusta, concluyo con esto. Hebreo dice que tengamos fe, de que creamos que Dios es galardonador de los que le buscan, que es premiador. A Dios le encanta premiar. Sin duda. Le encanta premiar a sus hijos, a sus hijas. Pero lo único que pide de ti y de mí, fe. Pero una fe, no como dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. Pero uno de ellos va a estar en el cielo. Una fe que realmente se muestre en hechos. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu palabra. Y Señor, yo sé que hay muchas cosas, pero gracias por esto. Gracias por lo que quieres hablarnos a nuestros corazones, a nuestras mentes. Y gracias porque creemos que el día menos pensado, Señor, tú vas a venir por nosotros. Gracias por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, Señor, porque sin lugar a duda, a pesar de toda la tristeza que causan las guerras, Señor, tú lo has predicho, tú has anunciado que eso ha de acontecer allí, Señor. Y te damos gracias por permitirnos ver cómo tu palabra se hace efectiva en el tiempo presente. Ayúdanos, Padre, a pensar, a poner nuestros ojos en ti y saber al Dios que servimos, al que tiene las llaves de David, el que abre y ni uno cierra, y cuando cierra, ninguno puede abrir. Ayúdanos a creer que tú eres el Todopoderoso, Señor. Gracias por todos los nombres que tú tienes también, Señor. Ayúdanos a no olvidarnos de ninguno de ellos, Señor. Gracias, Dios, porque somos tus hijos, Señor.
Y gracias porque un día iremos a casa. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.